estar expresados. Esa parte es importante porque es lo que nos va a producir patología, y los que principalmente vamos a ver son el síndrome de Prader-Willi y el de Angelman. Vamos a ver lo que es la epimutación, que es cuando hay una metilación errónea del DNA o modificación de las histonas. Recuerden ustedes que cuando se está compactando el DNA, se va a asociar a histonas por diferencia de cargas, se atrae lo negativo del grupo fosfato de las cadenas de DNA con la parte positiva de las histonas, de las colas de histonas. Entonces, cuando se metila de manera errónea, se hace una modificación en este punto, de tal manera que hay epimutación primaria y secundaria. La primaria ocurre en ausencia de una mutación o cambio en la secuencia de nucleótidos del DNA. Y la secundaria, dice, es consecuencia de una mutación en el DNA, ya sea que afecte el centro de control de impronta, un locus específico o un factor de regulación codificando en otra región del genoma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos lleva a esta parte que se llama la disomía uniparental. Eso quiere decir que toda la información genética que tenemos proviene de un solo progenitor, ya sea papá o mamá. Entonces, dice, aquí se puede presentar dos características importantes. Isodisomía, dice, en la que ambas copias provienen del mismo cromosoma homólogo. Iso quiere decir igual. Entonces, por eso las dos copias provienen del mismo cromosoma, del mismo padre. Y, bueno, generalmente causa enfermedades autosómicas recesivas, en este caso. Y está la heterodisomía. Acuérdense que hetero quiere decir diferente. Entonces, es una circunstancia en la cual se heredaron ambos cromosomas homólogos de un solo padre. Entonces, acuérdense la diferencia. Iso, un solo cromosoma, y de ahí nos da toda la información. Hetero, son dos cromosomas y en ambos casos vienen del mismo padre. Vean ustedes aquí la parte de papá, café y azul, la parte de mamá, rosa y amarillo, y lo normal es que se exprese una información de papá y de mamá. En la disomía uniparental, aquí vemos que se están expresando dos azules, lo cual quiere decir que tenemos isodisomía, porque son iguales y los dos provienen del mismo padre, que en este caso es papá. Nos dice que la incidencia de esto puede presentarse en cualquiera de los cromosomas y aproximadamente 1 en 3.500 recién nacidos vivos. Y hay mecanismos de la producción de la disomía uniparental. Uno de ellos es la complementación de gametos, en la que debido a alteraciones durante la meiosis, un gameto que es disómico, o sea que tiene doble información, puede ser fecundado por uno nulisómico y de esa manera, dice, si el error se produjo durante meiosis 1, el cigoto tendrá heterodisomía y si se produjo durante meiosis 2, tendrá isodisomía. ¿Eso por qué? Porque acuérdense que en meiosis 1 todavía está diploide, entonces puede heredar la información de un solo papá, pero dos cromosomas diferentes, pero en meiosis 2, como ya no hay nueva síntesis de DNA, entonces va a heredar la misma información del mismo padre, lo que nos da la isodisomía. En este caso tenemos al gameto disómico con uno nulisómico y nos da la isodisomía, que es esto, ¿sí? Que proviene en este caso de uno de los padres, y en este caso de abajo tenemos un disómico con un nulisómico que nos puede dar
hetero. Acuérdense, dependiendo si es en meiosis 1 o meiosis 2. El rescate trisómico es cuando tenemos un gameto que tiene completa la información. En meiosis 1 pasan a meiosis 2 y ¿qué es lo que sucede? Que no se separaron aquí las cadenas de DNA y tenemos este gameto disómico que se fecunda por uno que es o con uno que es monosómico y nos da trisómicos. Pero en el proceso de división celular puede haber pérdida de uno de los cromosomas, quedándome únicamente con 2. Por eso se llama que es rescate trisómico, pero es disomía uniparental porque si ustedes alcanzan a ver el color, es azulito, viene de este progenitor. El que se perdió fue el que era negrito, que era el del otro progenitor. Por eso es que vienen de un solo padre. Esto es prácticamente lo mismo, así que por cuestión de tiempo me voy a saltar. En los otros grupos ya vamos más adelantados. Y bueno, las características de los genes improntados dice que tienden a agruparse físicamente formando familias de genes. Pueden conservarse desde el punto de vista evolutivo, codifican para proteínas, codifican para RNA. Todo eso es que están activos y las patologías que pueden producir son estas. Aquí vamos a ver nada más Prader-Willi, Angelman y Bedwick-Wiedemann. El síndrome de Angelman, como ven ustedes, dice es un dominio improntado. ¿Esto qué significa? Dice, se han identificado un gen V3A como gen crítico que origina el fenotipo, o sea, las características. Este gen, ojo, no presenta metilación diferencial del DNA. Dice, la impronta V3A es tejido específico y está restringida a ciertas áreas del cerebro. ¿Sí? Entonces, tiene estas áreas que están mucho más afectadas y que son las que nos van a dar el cuadro clínico. Se presenta microdeleción, acuérdense que de lesión es pérdida, entonces hay pérdida aquí de información del cromosoma 15 en su brazo largo en las regiones 11 a 13, en el cromosoma materno. ¿Sí? Acuérdense muy bien, les preguntan frecuentemente esta parte. Angelman es por alteración de cromosoma materno y Prader-Willi es por paterno. Para que se acuerden ustedes muy bien de esta parte. Y bueno, clínicamente los pacientes tienen discapacidad intelectual, que puede llegar a haber ausencia del lenguaje, ataxia, apariencia como que está muy feliz y se está sonriendo, sin embargo no es que esté feliz, es que es parte del cuadro clínico, afecta a todas las razas, hombres y mujeres pueden verse afectados. Tiene manifestaciones mayores que están presentes en el 100% de los pacientes. Lo más notorio es la discapacidad intelectual y retraso del desarrollo psicomotor. Pueden tener trastornos del equilibrio o de los movimientos que se van a manifestar por temblor y dificultad para caminar. Esta parte es importante porque ahorita van a ver en las fotos cómo los familiares están dando apoyo a estos pacientes. Pueden tener disfunción grave del lenguaje con comunicación no verbal y también tienen algunas manifestaciones menores que se presentan solo en 80% de los pacientes, como la microcefalia, a veces crisis convulsivas. Por lo tanto, el electroencefalograma va a tener patrones anormales, tiene alteraciones del sueño, salivación, su occipucio plano. Vamos a verlo mejor en las fotografías para que... Oh, creo que abrí la presentación que no era. Pero bueno, tenemos el prognatismo. Está moviendo su boca como si estuviera masticando, aun cuando no lo está. Tienen estrabismo, hipopigmentación de su piel, obesidad central. Ahorita
busco la otra presentación para tratar de compartirlo con ustedes. Ya hablamos de la región cromosómica que está afectado, cromosoma 11, brazo largo, regiones 11 a 15, y aquí están las diferentes situaciones que podemos encontrar en el análisis diagnóstico, desde la metilación del DNA, que lo vamos a determinar o a solicitar en el laboratorio. Podemos pedir la secuenciación y nos van a reportar esta parte, ¿verdad? Que tiene microdeleción 15q11q13 de los genes maternos y defectos de impronta maternos también. Para hacer el diagnóstico, pues después del cuadro clínico y la historia clínica, hacer su árbol genealógico del paciente, podemos solicitar por laboratorio donde nos van a reportar que tiene su patrón de metilación en la región que ya hemos mencionado mediante un estudio que se llama FISH. ¿Sí? Bueno, estos son los geles que se hacen donde se coloca el material genético y se ve si están presentes o no los diferentes genes. Dice análisis de metilación, en este caso. Y bueno, mediante PCR se amplifica y luego se pone en el gel para poderse ver. No hay un tratamiento definitivo donde los pacientes puedan, curarse, ¿verdad? Únicamente se controla. Dice medicamentos anticonvulsivos, obviamente para el cuadro clínico, ayudar si fuera necesario, con apoyo ortopédico para caminar, terapia del lenguaje y conductual para que se integre a las vida familiar. ¿Hasta este momento tienen alguna duda o comentario? No, doctora, todo bien, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con el síndrome de Prader-Willi, donde podemos ver también su obesidad central. Dijimos que en este caso es por alteración de impronta paterna, acuérdense de ello. En estos niños hay disfunción hipotálamo hipofisaria, lo cual lleva a que no tengan una regulación adecuada de sus hormonas, y cuando nacen no se ve tan grave la obesidad y la hipotonía, pero conforme pasa el tiempo, pues vean ustedes, son chicos muy pequeños en la primera infancia, estas fotografías que estamos observando, donde ya tienen una obesidad mórbida, tienen aquí, o sea, comen mucho, que es la hiperfagia, por eso desarrollan la obesidad mórbida, tienen dificultades del aprendizaje, también algunos trastornos psiquiátricos. Vean ustedes aquí, el paciente con su padre, ya se ve la obesidad en este niño. Se presenta en 1 de cada 25,000 recién nacidos. Afecta a hombres y a mujeres por igual. Y vean, igual la obesidad, la hipotonía, la talla baja, el hipogonadismo por la falla hipotálamo hipofisaria que estábamos viendo, sus manos y pies son muy pequeños, problemas de comportamiento y pigmentación. En la patogenia, pues podemos ver nosotros que hay pérdida de la expresión genética paterna en la región también, 15q 11.2 a 13, u 11 a 13, entonces es la misma región, es el mismo gen, pero uno es para mamá, que es el de Angelman, y Prader-Willi es en el caso de que la información la reciban del padre. Hay criterios que pueden ustedes basarse, criterios menores y mayores. Cada uno de los mayores da un punto, los que están viendo ustedes aquí, la hipotonía, el problema de alimentación, la ganancia de peso, la polifagia, etc. Los criterios menores les van a otorgar 0.5 nada más, como son los trastornos de conducta. La señora refiere cuando está embarazada que el bebé se mueve muy poquito.
talla baja, sobre todo cuando ya son adolescentes, se ven mucho más chaparritos del resto de la población. Su miopía, su salivación constante, espesa, etcétera. Todo esto es importante. En niños menores de 3 años deben de tener al menos 5 puntos, de los cuales 4 de ellos deben ser mayores y 2 menores para establecer el diagnóstico. Niños mayores de 3 años, al menos 8 puntos, de los cuales 5 deben ser por criterios mayores para establecer su diagnóstico. Estos también son criterios diagnósticos que ustedes pueden ver. Podemos solicitar el diagnóstico molecular por medio de la prueba de PCR sensible a metilación, que en el 90% de los casos es confiable. Podemos solicitar también una prueba para la búsqueda de lesión de estos pacientes, donde es posible identificar la disomía uniparental. ¿Sí? Y pues como tal tampoco hay cura, hay que hacer un tratamiento en conjunto, el médico genetista, endocrinólogo, el pediatra, psiquiatra, el médico de rehabilitación, para tratar de controlar el peso, el ambiente del niño que no tenga tanto acceso a la comida. Las personas que conviven con el niño deben ser educadas de cómo tratarlo, fomentar el ejercicio para que disminuya el peso y gane masa muscular. Se les puede otorgar hormona de crecimiento para fortalecer los músculos, para que crezcan y mejora la distribución del peso, ya que la hormona de crecimiento es lipolítica. ¿Alguna pregunta de este síndrome? Bueno. No. Ok, esto ya lo vimos también, de disomía uniparental. Y ahora lo que es Wiedemann, ya por último de este grupo. Esta es una patología muy triste para los pacientes porque hay sobrecrecimiento, pero solamente de una parte del cuerpo, del hemicuerpo. Si ustedes ven a esta niña que está aquí, su piernita derecha, su brazo derecho son mucho más grandes que los izquierdos. Entonces, como que crece por partes del cuerpo, no completo. Tienen predisposición a tumores y diferentes malformaciones congénitas. Se presenta, vean ustedes, entre 1 y 5 por cada 10,000 nacimientos. Afecta a hombres y a mujeres. La edad de inicio, pues obviamente cuando nace el bebé o incluso antes nos podemos dar cuenta de que tienen este padecimiento. Es muy importante la macroglosia, una lengua tan grande que por eso la protruyen o la sacan de su boquita. Aquí se pierde la regulación en los genes 11p15, que cromosoma 11, brazo corto en su región 15, es lo que está aquí alterado. Esto es lo mismo de los genes. Vean ustedes el cuadro clínico, cómo está esta niña. Dice, crecen con una tasa mayor durante la segunda mitad del embarazo. Empiezan bien y ya en la segunda mitad del embarazo cada vez el niño crece muy, muy rápido, que es lo que nos debe de llevar a sospechar que tenga el Behçet-Wiedemann. Y esto pues continúa en los primeros años de vida. El crecimiento anormal pues puede presentarse, dice, como hemihiperplasia, que es lo que yo les decía, que crece más una mitad del cuerpo que la otra. Entre 30 y 50% de los recién nacidos pueden tener hipoglucemia. El crecimiento diferente en su cara puede llegar a ser muy notorio, pero se compensa un poquito en la vida adulta. Otra vez vemos este niño con una lengua muy grande, su macroglosia. Tiene hemiparesia e hipoglucemia, no se ve la onfalocelia, ahorita lo vemos más adelante. Y pueden tener paladar hendido, alteraciones nerviosas, estas malformaciones en sus pabellones auriculares.
Frecuentemente, como no hay regulación de los ciclos celulares, hay predisposición a tumores malignos, sobre todo en los primeros años de vida, dicen los primeros 8 años de vida. Hay miocardiopatías en algunas ocasiones. Puede haber cardiomegalia. Y bueno, las fosetas en el hélix posterior es lo que veíamos atrás de su orejita, más todo lo que están ustedes viendo aquí. La edad ósea avanzada, cuando una señora embarazada va con nosotros a control, hay que estar midiendo la edad ósea y en estos niños pues es muy acelerada. Hay que hacer diagnóstico diferencial con esto que están viendo ustedes aquí, síndromes de Simpson-Colabi, Costello, Perman y los que ven aquí. El diagnóstico prenatal pues lo podemos hacer tomando o solicitando que se haga una obtención de muestras de vellosidades coriónicas, muestra de líquido amniótico y de esta manera pedir el estudio citogenético, medir el fafetoproteína que generalmente va a estar mayor, aumentada. El estudio de ultrasonido nos va a reportar también un niño muy grandotote. Algunos de ellos tienen su nevus flammens, que dice es una marca de nacimiento roja en la frente, y los párpados que se veía por aquí en este niño. Vean ustedes cómo en la frente tiene esta marca roja que estábamos platicando. Lo que se hace de tratamiento cuando vean el onfalocele, puede haber desde hernia umbilical hasta onfalocele. El onfalocele es cuando no hubo un cierre completo de su cavidad abdominal, parte de sus intestinos están protruidos. La macroglosia, la lengua grandota, es tan importante que hay que someterlo a cirugía porque llegan a asfixiarse con su propia lengua. Entonces hay que cortarles un pedazo de lengua a estos niños. Hay que tener un control estricto de su glucemia, hay que ponerle ahí al personal de enfermería que esté determinando frecuentemente la glucemia de estos niños o a su médico interno ya cuando sean médicos de base. De esta patología, ¿algún comentario? No, doctora. No. Ok, vamos a ver lo que son los desórdenes genómicos, que es el síndrome de DiGeorge. Este se caracteriza porque hay ganancia o pérdida de material genético, por eso se llaman desórdenes genómicos. Son una causa frecuente de discapacidad intelectual. Puede haber diferentes alteraciones cromosómicas, desde el número de cromosomas, aneuploidías, falta o exceso de cromosomas, que lo vamos a ver más adelante, cada uno de estos puntos que son. Puede haber microdeleción y microduplicación, que son trastornos causados por deleciones o duplicaciones, o sea, porque se pierde parte de la información o se duplica esa información. Entonces hay que estar al pendiente con este punto. Cuando nacen, pues dice, se sospecha por la apariencia clínica. Ahorita vamos a ver a estos niños para que ustedes se den cuenta. Se llama síndrome de deleción de 22q11.2. ¿Qué quiere decir eso? Cromosoma 22, brazo largo en la región 11.2, que es la que está aquí señalada, es donde está esa microdeleción. Se presenta, ven ustedes, uno en cada 2,000 a 4,000 recién nacidos, 90% de los cuales son mutaciones de novo, 10% se heredan de manera autosómica dominante. Y vean el cuadro clínico muy característico, su puente nasal alto y ancho, que es esto que estamos observando aquí. Tienen hipertelorismo, ptosis palpebral, sus párpados caídos. Las fisuras palpebrales son cortitas, ven, son de ojos cortos, chiquitos, pueden tener estrabismo. Sus orejitas tienen una implantación baja y están mal formadas.
su filtrum corto, que es aquí entre nariz y labio. Las comisuras de sus labios están inclinadas hacia abajo como que estuvieran tristes. Sus dientes son pequeños y a nivel de paladar pueden tener diferentes manifestaciones. Aquí, paladar hendido submucoso. No se fusionó bien el paladar, pero está cubierto por la mucosa y por eso no se ve. Pueden tener la úvula bífida, como la estamos observando, paladar hendido completamente, incluso paladar y labio hendidos a la vez, que es raro, pero también se presenta. 74% de los pacientes tienen cardiopatías congénitas, dentro de lo que puede estar comunicación interventricular o tetralogía de Fallot, alteración del nacimiento de la aorta. Pueden las alteraciones palatinas que ya vimos. Entre 70 y 90% de estos pacientes tienen dificultad para el aprendizaje y, ojo, 77% tienen deficiencia inmunitaria. ¿Esto por qué? Porque hay hipoplasia del timo. Esta es la misma imagen que vimos antes. Decíamos tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, comunicación interventricular. Pues, frecuentemente hay hipoparatiroidismo. Las paratiroides y el timo provienen o migran al mismo tiempo desde su lugar de origen hasta su lugar definitivo. Y en este caso puede haber alteración de esa migración, por eso hay hipoparatiroidismo, aplasia tímica, y acuérdense que el timo, su función es la maduración de los timocitos. Entonces, si está aplásico, no maduran esos timocitos, no hay una respuesta inmune adecuada, por lo cual los lleva a esa inmunodeficiencia congénita. ¿Qué sucede? Pues que hay una eliminación de los genes contiguos, entre 30 a 40 genes, y una recombinación homóloga no alélica durante la meiosis. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta región, aquí está el gen, cada uno de estos genes que están aquí codificando en este cromosoma 22. Dice defecto asociado o asociado a defectos cardíacos, paladar hendido, pérdida de la audición, niveles bajos de calcio, cuando está alterado el gen TBX1, por eso está aquí encerrado. Cuando está alterado este gen COMT, se puede asociar a problemas de la conducta, enfermedades mentales. Esta enzima catecol-metiltransferasa, que debe mantener niveles de neurotransmisores en la corteza frontal, está generalmente alterado. El diagnóstico, pues hay criterios menores y mayores, la hipocalcemia neonatal, la insuficiencia faríngea, el arco aórtico está interrumpido, criterios menores, enfermedad psiquiátrica, retraso en el desarrollo psicomotor, la inmunodeficiencia que habíamos dicho. Hay que pedir estudios de FISH, Q o 22Q, donde si es positivo nos van a informar que hay una de lesión 22Q11.2 y hay que seguir esta guía de manejo que está aquí. Si hay cardiopatía troncoconal y está confirmada, hay que evaluar la hipocalcemia por lo de hipoparatiroidismo, la hipoplasia o aplasia tímica que nos lleva a la inmunodeficiencia, la dismorfismo facial, que son las características en su cara que habíamos visto antes. Si hay cardiopatía más estas características, es posible que tenga síndrome de DiGeorge 22Q11. Hay que evaluar las lesiones del cromosoma, hay que pedir FISH. Si es positivo, nos van a decir que hay síndrome de DiGeorge por lesión 22Q11. Si hay sospecha y no se confirma, hay que buscar otros diagnósticos, y si se confirma, hay que buscar estudios de PCR. Y bueno, no hay una cura, por supuesto. Veían lo que decíamos, la implantación baja de sus orejitas.
sus ojos pequeños, cerraditos, con ptosis, su filum cortito, ¿sí? Se ve más en el niño. Hay que hacer un manejo integral, genetista, pediatra, y demás, vigilancia inmunológica regular, que no esté expuesto a personas que tengan infecciones. ¿Algo más en este punto que nos quieran comentar? Yo les quiero agregar del síndrome de George. Por favor, que adelante. a veces se engloban junto con otras anomalías del cromosoma 22 que se llaman CTH22. Y en esas anomalías a veces se le nombra igual al síndrome velio-cardiofacial, que describe básicamente qué es de George. Velio, que es el que no se junta completamente el velo del paladar. Cardio, que tienen daños, cardiopatías congénitas, y facial, que tiene una fascia muy característica. Y estos niños, a mí me tocó ver uno cuando estaba de estudiante, en una de mis primeras rotaciones, y una vez que ya ves esa fascia, a veces de chiquitos se les pasa, porque no es tan característica de bebecitos su fascia, pero conforme van creciendo, es muy característica. Y casi siempre ya llegan al doctor por esas fallas cardíacas o por la inmunidad baja que tienen, ya llegan con infecciones. Sí, es verdad, muchas gracias. De hecho, el síndrome velocardiofacial es como una presentación clínica menos grave y el síndrome de DiGeorge generalmente es una situación más grave de esta patología, pero sí es correcto lo que nos comenta. Muy bien. Vamos a seguir aquí en este punto. Entonces, el siguiente que vamos a ver, la expansión de trinucleótidos en la enfermedad de Huntington y el síndrome de X frágil. ¿Sí? Aquí, pues, como su nombre lo dice, está repitiéndose muchas veces un nucleótido. Dependiendo del número de veces que se repita, va a ser la gravedad que presenten las patologías de este niño. Aquí, por ejemplo, tenemos el exón, el intrón de este segmento de DNA, y vean ustedes abajo, número anormal de repeticiones, aquí muchas veces más. Entonces, es lo que lleva a la presentación del cuadro clínico. Tanto el intrón como el exón están aquí expresados en repetidas ocasiones. Es lo que caracteriza a estas patologías. En este caso, la enfermedad de Huntington, el trinucleótido que está sobreexpresado es CAG, citosina adenina guanina, está expandido. Dice que es inestable y se repite en el gen 1T15, perdón, de este exón. Y dice, hay dos tipos de repeticiones de trinucleótidos en tándem. Uno, expansiones muy largas, que no codificantes por fuera de la región codificante del gen. Y dos, expansiones modestas dentro de un gen en la región que sí es codificante. Fíjense bien aquí, la longitud de repetidos del gen citosina adenina guanina en este gen de la huntingtina es de 35 veces o menos. Si las personas tienen 40 o más veces este trinucleótido, dice pueden presentar enfermedad de Huntington con penetrancia completa. O sea, todos los que tienen más de 40 repetido de este trinucleótido lo presentan. Las personas que tienen entre 36 y 39 pueden desarrollar enfermedad de Huntington, pero con una penetrancia incompleta. Y aquí nos está diciendo, aquí hay cuando hay 35 repetidos, cuando se incrementan estos repetidos, ¿qué es lo que se presenta? Degeneración de las neuronas, porque no se reguló aquí de manera correcta. Entonces, bueno, es importante. Vean ustedes los locus afectados, el gen afectado, los productos,
Y vean, los alelos en una secuencia normal, aquí dice en este caso, vamos a ver nada más el primer ejemplo, en este Fraxa, normalmente de 6 a 50, intermedios entre 50 y 200. Si ya hay más de 200 veces este trinucleótido CGG, ya se considera que está mutado. Aquí en el caso de la enfermedad de Huntington, de 6 a 35 es lo normal, 30 a 38, recuerden que era intermedio, y más ya es una mutación. ¿Qué presentan los pacientes? Y cada vez se van degenerando más. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, ¿verdad? Que los pacientes, perdonen, hice esto para mostrarles un video que ahorita vamos a ver. Y vean ustedes cómo es que caminan estos pacientes. Ahorita se los voy a compartir. Entonces, dejo